Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a todos a esta presentación de este caso clínico, el cual se va a hacer en el marco de un programa que es el programa Dan Salud, ¿sí? Que está vinculado a workshops hospitalarios, esponsoreado por Laboratorio Glaxo, quien brinda a través de estos programas educación médica, ¿no es cierto? Yo soy el doctor Policela, soy médico psiquiatra, soy director de docencia e investigación de FUBIPA, soy profesor y supervisor clínico de la maestría de psicofarmacología en la Universidad Favaloro, soy secretario científico de APNA. Voy a en breve presentar a la doctora Gote, quien va a hacer la presentación del caso clínico. Quiero decirles algunas cosas antes de presentar a la doctora que tienen que ver con que se podrán realizar preguntas durante la presentación, ¿sí? A través del chat, seleccionando al participante. Las mismas serán respondidas al finalizar la presentación y la discusión del caso. Si tienen alguna duda técnica, que en general, si bien ya van disminuyendo con el tiempo que tenemos de uso de estas tecnologías, siempre aparece alguna, por favor contactarse también a través del chat, seleccionando al participante asistencia técnica en ese caso, ¿sí? O sea, para preguntas, doctora Gote; para asistencia técnica, participante, asistencia técnica. Al comenzar la presentación por parte de la doctora Gote, se van a inhabilitar todos los micrófonos y cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias, ¿sí? Los mismos serán habilitados en el momento del intercambio. Entonces vamos a empezar con la doctora Gote, que va a presentar un caso, ¿sí? Quiero agradecerle a ella en particular, cuando me propusieron hacer este workshop, esta presentación de casos, no tuve duda en invitarla a ella para que haga la presentación. Mi elección, les tengo que confesar que no fue ingenua, porque sabía que ella seguramente iba a tener un caso muy interesante, complejo, y muy bien desarrollado. Entonces quiero agradecer a la doctora Gote, quiero decirles a ustedes que la doctora Gote es médica psiquiatra, es médica especialista en neurología cognitiva y neuropsiquiatría, es médica de planta del Hospital Argerich, es codirectora junto conmigo y el doctor Binacur del curso anual abordaje interdisciplinario del trastorno bipolar. Bueno, entonces vamos a darle la palabra. Te agradezco nuevamente, Dorotea. Quiero decirles que lo interesante de este caso, como un adelanto, por supuesto es un caso en el cual se tomaron todos los recaudos en relación a las normativas vigentes en relación a la presentación de casos, consentimiento informado, ocultamiento de la información personal, de deformación de los datos importantes de filiación. Quiero decirle que este es un caso en construcción, es un caso que está en curso, y esto le da un condimento especial a esta presentación. Así que bueno, Dorotea, te escuchamos, y gracias de nuevo por participar. Bueno, buenos días, gracias a todos los presentes por estar acá escuchándonos, por supuesto al doctor Armando Policela por invitarme, por su confianza, por supuesto al laboratorio y a Dan Salud por aceptar mi participación. Bueno, yo les voy a contar un caso clínico que tiene muchísimas dificultades, o por lo menos las ha tenido para mí, cuestiones sumamente interesantes, un caso más de la práctica cotidiana que de la guía de la práctica clínica habitual. Y es un caso que también tiene como condimento que empezó muy, muy cercano a la época en que se declara la pandemia, por lo cual tanto el paciente como yo tuvimos que incorporarnos a nuevas modalidades. Para alguien reciente, no, como sabrán, no es lo mismo que para alguien que ya teníamos en tratamiento. Bueno, podemos empezar. Vamos a hacer la presentación del caso clínico. Vamos a empezar con la primera diapo, por favor, en donde presento a Ariel, la siguiente, que tiene 55 años, es divorciado en 2 oportunidades, tiene 2 hijas, es médico traumatólogo y la primera vez que me viene a ver es el 5 de febrero de este año. Continuamos.
Cuando me viene a ver, él se presenta contándome que tiene síntomas depresivos, que presenta un síndrome depresivo de 1 mes y medio de evolución, y que este cuadro factiblemente se haya desencadenado por un choque automovilístico que tuvo volviendo de Mar del Plata. Me cuenta que está en tratamiento psiquiátrico, que viene a hacer una interconsulta conmigo porque no está conforme, después les voy a contar por qué, y que en el último 1 mes y medio ha recibido muchos cambios de medicación, ¿sí? Por ejemplo, estaba tomando sertralina, se la pasan a paroxetina, se la cambian a venlafaxina, le agregan topiramato, mantiene olanzapina, porque él venía tomando olanzapina, clonazepam y levomepromacina. La siguiente. Así se presenta el paciente. Bueno, en la investigación de esta primera consulta, mientras que vamos hablando, yo puedo detectar que dentro de sus síntomas presenta hipertimia displacentera, miedo, angustia, distractibilidad, irritabilidad, embotamiento psíquico, hiperactividad, tensión interna, ansiedad. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los antecedentes que presenta de interés para nosotros? Bien, el episodio depresivo actual, como les conté, empieza en octubre hasta febrero que me viene a ver. Dice que tuvo 3 ciclos depresivos en el último año, tiene historia de más ciclos anuales. Él en sí mismo se describe como alguien depresivo, por la durabilidad de sus episodios depresivos, no el actual, sino yo creo que los anteriores. Su primer episodio que él puede registrar es a los 40 años de tipo depresivo, relacionado con la separación de su segundo matrimonio. Luego de varios episodios de activación con aumento, esperen que voy a correr esto porque no puedo, les pido disculpas, leer aquí, con aumento de la actividad, cambios de conducta, excitación sexual, agresividad, verborragia. Siguiente. Nos cuenta que entre los 28 y los 38 años tuvo episodios que al describirlos son de hipomanía, cíclicos, que se pone muy bien de golpe, que puede hacer un montón de cosas, que tiene una actividad muy eficiente en su desempeño laboral, lo nota sobre todo por lo prolífero que es operando y teniendo otras actividades de consultorio, actividades docentes. Y esto me lo entero después, o sea, esto es una recopilación para que sepamos todos, de todas las primeras entrevistas. Me entero que este paciente estuvo internado en varias oportunidades, la última vez fue en el año 2015, y que ha tenido algunos episodios de robo que los podemos calificar quizás de manera impulsiva. Lo interesante es que yo tomo como conducta habitual de trabajo citar al paciente y a la familia cercana o amigo, alguien que me pueda aportar datos para la construcción de la historia clínica. Nunca ni sus hermanos ni su sobrina me han contado que el paciente estuvo internado, ni el paciente, aún habiéndolo preguntado, porque es una pregunta de rigor. Sin embargo, cuando hablé con su psicólogo, dentro del secreto médico, él me cuenta esto. Es algo que a mí me sorprende, digamos, ¿no? Seguimos. Refiere que estos episodios depresivos, que como yo le contaba son cíclicos, él dice que tiene aproximadamente 3 al año. Ubica uno como a principio de año, otro en el mes de junio y otro finalizado el año, en los últimos 6, 7 años. Dice que a veces logró la eutimia, pero que tuvo episodios de hipomanía y otros episodios depresivos leves. Sin embargo, cuando uno se lo sigue interrogando, y dada la cuestión de la recurrencia del cuadro depresivo, él termina diciendo, o termina interpretando de sí mismo como que realmente no sabe lo que es la eutimia en los últimos 6 años. Siguiente. Cuando vamos a recabar la historia general del paciente, sus antecedentes, desde la infancia hasta la fecha, el paciente me cuenta que aproximadamente a los 11 años tuvo algunos episodios escolares en el cual él se describe como un alumno brillante, un alumno 10, pero revoltoso.
Y me aclara que en ese momento, si bien él dice que era bueno y que lo querían, y sus compañeros y los profesores, lo suspenden en el colegio. Por lo cual acá podemos ver que algo de trastorno de conducta había. Dice que a los 12 años, por primera vez consulta a un psiquiatra infantil porque presentaba lo que dio en describirme como un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Me cuenta que en esa época, cuando él era pequeño, se lavaba insistentemente las manos, los genitales, que contaba baldosas, que repetía palabras, que repetía insultos, que esto lo hacía sentir agobiado, sobre todo porque si no lo hacía, alguien se iba a morir. Siguiente. A los 12 años muere su abuela, me lo comenta, sin embargo, él no puede asociarlo como repercusión en alguno de los cuadros que les cuento, pero sí me cuenta, pasado el tiempo, que a los 12 años padeció un abuso sexual por parte de un profesor del colegio. Y acá sí, él dice que cree que esta sintomatología TOC fue desencadenada por este episodio traumático. ¿Cuánto tiempo le dura el toque? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? ¿Lo tiene en la actualidad? Bueno, en ese momento él me cuenta que lo sostuvo bastante tiempo, hasta los 15 años, en un momento en que, estando en la casa de un amigo, la mamá de su amigo lo descubre con estos actos repetitivos, lavándose las manos, repitiendo palabras, y lo tranquiliza diciéndole que esto se le iba a pasar. Él dice que se sintió tan mal con que lo hayan descubierto que realmente sus síntomas TOC desaparecen de un día para el otro. Cuando le pregunto si hizo tratamiento para el TOC, esto que hoy como adulto y como médico sabe que es TOC, me dice que no, que lo evaluó el psiquiatra y no hizo ni tratamiento psicoterapéutico ni tratamiento psiquiátrico en esa época. Siguiente. En las entrevistas con los hermanos y la sobrina, son 3 hermanos, él es el menor de 3, contienen un muy buen vínculo los 3 hasta el día de la fecha. El hermano mayor dice que lo vio perdiendo la alegría progresivamente desde los 40 años. Sin embargo, previamente hace una descripción de un paciente hipertímico y dice de su propia familia que el que no está enfermo es hipertímico. Su sobrina, la hija de este hermano, que en algún momento han vivido como todos juntos, refiere algo parecido, que hasta los 40 años su tío era un tío presente, familiero, alegre, que comienza con un proceso de depresión y que luego sus periodos fueron de mejoría, pero que no volvió a ser el de antes. Ella dice que lo ve con crisis más seguidas y que secundariamente lo observan con miedo, que ha tenido lapsos cortos de mejoría, cuando se le pregunta si lo puede asociar a algo, si pasó algo en particular, dice que bueno, que hay muchos temas familiares, duelos varios, etc. Esta sobrina en particular es psicóloga. Siguiente. La hermana me cuenta que su hermano comienza con episodios afectivos que ella considera que fueron antes, a partir de los 30 años, del tipo depresivo, que los asocia mucho a la conflictividad que presentaba con sus parejas. Con su primer pareja, él tenía un deseo muy importante de formar familia, para él era muy importante tener hijos, y su primer mujer, con la cual estuvo casado 10 años, no quería tener hijos, ¿sí? Esta fue como la principal causa de separación. Esta hermana le ofició de secretaria en varios momentos en el consultorio privado. Describe momentos de éxito laboral, de muchísima actividad simultánea. Dice que cuando le ha tocado estar con el hermano en momentos de depresión y en momentos de actividad, que ha padecido episodios de insomnio y que alguna vez tuvo algún tipo de ideación delirante, a veces relacionada con amoríos de la esposa, su segunda esposa, y a veces de otras maneras raras, pero me es muy difícil interrogarla. Usa como mucha justificación de lo que le pasa, por momentos descree de las cuestiones psiquiátricas, esta hermana, o del diagnóstico, no lo termina de entender, no está como muy psicoeducada. Siguiente. Dentro de los antecedentes farmacológicos, me cuenta de inicio que en algún momento tomó litio, que tomó litio 4 años y que se lo sacaron sin
razón clínica aparente. Hasta el día de la fecha no puedo saber por qué le sacaron el litio. Cuando se le pregunta cómo le fue con el litio, habrá tenido algún efecto adverso, una intoxicación, no tuvo respuesta, él dice que estaba bien y no puede dar cuenta, ni él ni su familia. Como sabíamos del inicio de esta presentación, tomó varios tipos de antidepresivos sin respuesta. Algunos pueden o no haber estado en el tiempo adecuado, en dosis adecuada, la gran mayoría no, no porque me lo pueda decir tan claramente, sino porque se ve con el cambio rápido y abrupto de los psicofármacos, y en algún que otro pudo relatar que hizo switch. Siguiente. Cuando se le pregunta por los antecedentes familiares, cuenta que la abuela materna se suicidó con psicofármacos. No queda claro cuál era el cuadro de la abuela materna. Depresiva seguro, creo que algo de abuso de alcohol también. Yo no descartaría a esta abuela como bipolar, por otras cuestiones. Tíos paternos con esquizofrenia, tuvo un tío internado en el Melchor Romero. Primos, tíos y abuelos maternos alcohólicos, madre depresiva, y como les contaba yo, 2 hermanos de características hipertímicas. Siguiente. En cuanto a sus antecedentes médicos de relevancia, ha tenido una angioplastia cardíaca por dislipemia familiar a sus 45 años, cirugía de columna por discopatía, gran dolor a los 46, apendicectomía, tiene actualmente como antecedente hipertensión arterial y está medicado con nebivolol, clopidogrel, rosuvastatina, ezetimibe y aspirina, aspirineta cardíaca, digamos. En cuanto a los antecedentes personales, hizo una escuela secundaria sin dificultades, él siempre se describe como un niño inteligente, como un estudiante brillante en todas las etapas de su vida. Servicio militar lo pasó mal, lo molestaban por su estilo afeminado. El servicio militar fue bien para la época de Malvinas, duró 16 meses. Estudia medicina, su desempeño en medicina fue excelente, no solo por haber tenido medalla de oro, sino porque se recibió muy joven, aún no habiendo estudiado por un periodo de 6 meses relacionado con la muerte del padre. Actualmente él se reconoce como gay asumido. Dice que es una situación que o ignoró o negó hasta hace 2 años. Siempre se describió como bisexual, pudiendo sostener parejas de ambos sexos simultáneamente y por largos años. Siguiente. Por favor, avísenme si voy mal de tiempo. Seguimos con los antecedentes. Al finalizar el servicio militar, ingresa a medicina, como les conté. Siempre quiso tener una familia, se casa con su primera esposa, estuvo casado 10 años, se separa porque no querían tener hijos. A los 2 años rápidamente contrae matrimonio nuevamente. Tiene 2 hijas muy seguiditas. Este matrimonio lo sostiene durante 12 años. Identifica la situación de separación y del inicio de su enfermedad psiquiátrica con el divorcio de esta segunda mujer. Siguiente. Desde que inició tratamiento el 5/2 hasta la actualidad, tuvo las 7 primeras entrevistas presenciales y semanales. Luego de iniciado el aislamiento por pandemia, las entrevistas se realizaron de forma telefónica y cada 3 o 4 semanas. Forma telefónica, forma videollamada, dependiendo de varias cuestiones que les contaré si les interesa. Durante este lapso se realizaron estudios de laboratorio completo, litemias, electrocardiograma, control cardiológico y clínico, y le solicité aproximadamente a partir de la tercera entrevista, segunda, tercera, le enseñé, le expliqué lo que era un mood chart y si podíamos empezar a construir mood chart mensuales hasta el día de la fecha. Como les conté, este paciente es médico, se tuvo que tomar licencia de su guardia semanal, es una persona de riesgo por su parte clínico-cardiológica, por supuesto, igualmente no podía sostener ese trabajo. Me cuenta que en una oportunidad y por unas semanas suspendió la olanzapina por decisión propia y al presentar nuevamente insomnio y algún que otro síntoma de activación, me informa esto y se la instauro nuevamente. En varias oportunidades tiene un tema con la olanzapina.
La última consulta y reciente, y para ir cerrando, el paciente me refiere a su cuadro general, irritabilidad. Cuando se le pregunta por las 3 dimensiones de la enfermedad bipolar, el ánimo, lo que es cognitivo y lo que sería la energía, motor, etcétera, hay esferas en las que está mejorado y esferas que no. Tiene irritabilidad, tiene mejoría del ánimo, tiene una mayor iniciativa para socializar o para iniciar tarea, persiste el miedo, me cuenta que tiene sintomatología TOC, me empieza a contar algunas cuestiones TOC, y lo que más le molesta es algunas cuestiones de su sintomatología cognitiva, tiene dificultad para comprensión de textos y recordar textos. Su plan farmacológico actual es litio 900, olanzapina 10, clonazepam 3 miligramos y levomepromacina 25 miligramos. Si no me equivoco, esta es la última ponencia. Siguiente. Ya está, doctora, era la última. Muchísimas gracias a todos y espero sus preguntas, por favor. Gracias. Doctor Policela, puede continuar cuando guste. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, perfecto, doctor. Sí, porque es la ley de Murphy. Empezaron la obra, había una obra acá al lado que estaba parada y la acaban de empezar a reactivarla, así que termino de llamar al arquitecto quien amablemente se ofreció a suspender el no sé qué aparato maligno estaban utilizando ahí, que hace un ruido tremendo. Así que bueno, voy a usar los auriculares. Si veo que no hay ruido, me los voy a sacar porque la verdad que no me gusta hablar con esto. Bien. Quiero ver si se está la presentación. Sí. Bueno, ok. Voy a sacar unos auriculares, en todo caso, si aparece ruido nuevo, los vuelvo a poner. Bueno, ustedes han visto la presentación brillante de la doctora. Quiero decirle que la doctora es una excelente clínica, es una psiquiatra de trinchera, como seguramente son muchos de ustedes. Y este caso tiene precisamente la complejidad de los casos que nos tocan, ¿sí? Por ahí estamos en cierto lugar de las trincheras donde nos tocan los casos complicados, una vez que por ahí pasaron por varias situaciones de tratamiento, y en general no son esos casos tan puros que son los que aparecen en los libros. Bueno, entonces yo voy a hacer algunos comentarios en relación a esto y plantear algunas ideas en relación a este caso, o tomando este caso también como, por ahí un poco como excusa. Entonces, esto obviamente me generó ciertas preguntas. Por ejemplo, cuando decimos es un bipolar 1, es un bipolar 2, ¿tiene importancia esta diferencia? ¿Tiene algún tipo de incidencia en la clínica? Tradicionalmente se pensaba que por ahí, o prejuiciosamente se pensaba que los bipolares 2 eran menos graves. Hoy sabemos que no, que los bipolares 2 son los que tienen el índice más alto de suicidabilidad en la psiquiatría, y que a diferencia de los bipolares 1, si bien los episodios parecerían ser no tan espectaculares, estos pacientes sufren mucho y tienen una evolución crónica. Este paciente en un momento se planteó si era un bipolar 2 o era un bipolar 1. Aparentemente parecía que tenía nada más que episodios de hipomanía, o parece que tiene episodios de hipomanía, y no se detectó ningún cuadro claro de manía franca. Lo que habría que pensar es si los episodios de internación tuvieron que ver con episodios de manía o con episodios depresivos, por ahí con alguna característica psicótica. Tenemos que recordar que los bipolares 2 también pueden tener momentos, episodios depresivos, durante el curso de, episodios psicóticos durante el curso de un episodio depresivo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, que creo que se llama Juan, y está entrando un ruido. Bien, con respecto a una pregunta que también nos hacemos siempre con estos pacientes de larga duración de sintomatología, es el eje 2. ¿Sí? Bueno,
es bastante, digamos, confusa toda la situación y el momento clínico como para en este momento poder hacer un diagnóstico de G2, el cual debería hacerse, creo que todos vamos a estar de acuerdo, cuando el paciente esté autímico. Este paciente todavía no está autímico, por lo tanto, la posibilidad de hacer ese diagnóstico está un poco limitada, ¿no? O es, digamos, es imprudente, yo diría. Tenemos que recordar que es un caso que está en construcción, un caso complejo, que va desplegando sintomatología y que aparte estuvo sometido mucho tiempo a antidepresivos. Y sabemos que esto, aparte de agravar el cuadro, lo ensucia, lo enturbia. Bueno, la cuestión de la aparición de los síntomas psicóticos, habría que investigar bien estos síntomas psicóticos, de qué se trata. Tenemos que recordar que los pacientes con trastorno del ánimo pueden presentar síntomas psicóticos, inclusive esquizofreniformes, por ejemplo, síntomas de tipo schneiderianos. Una diferencia que tienen con los pacientes psicóticos como los esquizofrénicos es que los pacientes con trastorno del estado de ánimo, los bipolares o los depresivos, suelen tener conciencia de lo patológico de esos síntomas y suelen ocultarlos, ¿sí? Entonces, muchas veces estos pacientes pueden ocultar los síntomas inclusive durante mucho tiempo. ¿Sí? Habría que ver si este paciente está ocultando algún síntoma de tipo psicótico que haya tenido en algún momento, a veces simplemente por vergüenza, ¿no? Una paciente muy grave que atendí yo una vez por un intento de suicidio grave con ácido, que tomó ácido para destaparse el cuerpo porque tenía un delirio de Cotard, 3 o 4 años después de que la comencé a atender, recién ahí me dijo que tenía ideas, mejor dicho, que tenía alucinaciones de comando que le decían que se matara. Yo le pregunté por qué no me lo había contado. Yo en realidad no se lo había preguntado claramente tampoco, pero cuando le pregunté por qué no me lo había contado, una paciente que había tomado ácido para destaparse los intestinos, de manera psicótica, me dijo que no me lo había contado porque tenía vergüenza que pensara que ella estaba loca, le daba vergüenza tener esas ideas locas. La otra cuestión es saber si este paciente en realidad antes de los 40 años era un hipertímico o era un paciente que tenía episodios de hipomanía. La diferencia entre la hipertimia y la hipomanía es que la hipertimia es un estado temperamental persistente que no varía. La hipomanía es recurrente, aparece y desaparece. En el caso de que fuera episodios de hipomanía, por lo menos esto situaría al paciente en una bipolaridad 2 o en una bipolaridad 1, si en algún momento fue maníaco, pero si no hubiera sido hipomanía y era hipertímico y presentó los cuadros depresivos a partir de los 40 años, lo que podríamos pensar es que entraría dentro de los criterios de Akiscal de trastorno bipolar 4, ¿sí? Que son pacientes que tienen temperamento hipertímico y que en la mitad de la vida, alrededor de los 40, 50 años, hacen episodios depresivos de características mixtas, y que tiene muy mala respuesta a los tratamientos antidepresivos. Esto podría coincidir en este paciente en el caso de que no haya sido hipomanía, sino hipertimia simplemente. Bien. La otra cuestión que habría que preguntar, y esto a veces es difícil porque esta sintomatología puede estar oculta y más en un paciente tan complejo, pero es un paciente que tiene situaciones de abuso infantil y tiene una sintomatología polimorfa, habría que preguntarse y tratar de investigar si este paciente no tiene algún indicador de estrés postraumático, ¿sí? En eso en todo caso después lo hablaremos con Doro. ¿Qué importancia tienen los síntomas obsesivos? Es el otro punto. Este paciente tuvo síntomas obsesivos importantes, que no fueron tratados, pero que fueron importantes, asociados a trastorno de conducta. Y parecería que los está teniendo nuevamente. Y habría que ver, digamos, dos cosas. Porque este paciente parece que es un paciente que por alguna razón limita la información que da, ¿sí? Posiblemente puede ser por vergüenza, ¿sí? Hay que ver, pero habrá que ver en este momento, este componente TOC, qué importancia tiene en la psicopatología del paciente. Y una cosa que sería muy interesante ver es si es un TOC comórbido o es un TOC ciclotímico, es decir, un TOC
como un fenómeno pseudocomórbido que está asociado a la bipolaridad, lo que se llama el TOC bipolar. Es decir, no es un TOC primario, sino que es un TOC que aparece básicamente durante un episodio bipolar, que después lo veremos, especialmente en los episodios depresivos. Según mis observaciones, en general, la mayoría de estos TOCs bipolares se cursan durante la depresión, con síntomas mixtos, y como está clásicamente descrito, disminuyen con la hipomanía o la manía. La otra pregunta es, es si es un TOC comórbido o es un TOC secundario, y la otra cuestión es ver si en realidad toda esta enfermedad de este paciente, incluyendo su trastorno de estado de ánimo, en realidad no empezó a los 12 años. Tenemos que recordar que un 60% de los pacientes bipolares empiezan antes de los 19 años y un 33% antes de los 15 años, ¿sí? Y que en general la aparición de los síntomas es una aparición bastante difusa, muchas veces con trastornos del comportamiento, con trastornos de la atención y otros síntomas, que a veces pueden ser los síntomas asociados, como por ejemplo síntomas fóbicos o síntomas de TOC. Y la otra cuestión, obviamente, estaríamos todos, digamos, para preguntar, y es muy interesante el planteo del tratamiento. Entonces, para ir a algunas cuestiones centrales, yo diría que el objetivo, recordar que el objetivo terapéutico del trastorno bipolar no es solo la remisión del episodio agudo, sino también disminuir la persistencia de síntomas episódicos, evitar las recurrencias, ¿sí? Y generar neuroprotección. Sabemos que cuando hacemos un tratamiento adecuado, estamos frenando no solo los síntomas actuales, sino que estamos de alguna manera actuando, por ejemplo, con los estabilizadores del ánimo, como por ejemplo, esto está claramente demostrado el litio, el efecto neuroprotector que tiene, ¿sí? El efecto sobre, digamos, el neurotrofismo positivo, ¿sí? O sea que hay una cuestión subyacente en la enfermedad que tenemos que tratar. Es muy importante para el abordaje de estos pacientes, creo que es muy importante plantearlo, comprender la naturaleza de la enfermedad, la esencia de la enfermedad. Y la esencia de la enfermedad no es básicamente el irse para arriba o para abajo, sino la inestabilidad emocional que estos pacientes tienen. Sí que es una inestabilidad emocional de tipo recurrente, es decir, aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Sí? Y esa inestabilidad, el grado máximo que tiene es la expresión en los síntomas mixtos. ¿Sí? ¿Qué es los síntomas mixtos? Normalmente las dimensiones de eso que llamamos el humor, tenemos que recordar que el trastorno bipolar, como la depresión monopolar, no son solo trastornos de ánimo, sino que son trastornos que comprometen el ánimo, la esfera de la actividad y la esfera intelectual, o sea, no son solo trastornos del ánimo, y esto es muy importante para el abordaje terapéutico. Los síntomas mixtos son muy importantes de detectar porque vamos a ver que alteran muchísimo la respuesta al tratamiento, son difíciles de tratar, aumentan muchísimo el riesgo suicida, y hoy está claro, hay un estudio de McIntyre muy interesante sobre esto, que los síntomas mixtos están vinculados a mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Tenemos que pensar que el trastorno bipolar es una enfermedad multisistémica, no es solo una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad que compromete el sistema cardiovascular, el sistema metabólico, ¿sí? El sistema inmune, ¿sí? Los pacientes con enfermedad bipolar tienen muchísimo más riesgo cardiovascular, inmune y metabólico. De hecho, este paciente ya tuvo o está con su componente cardiovascular. Bien, entonces es necesario poder saber, para hacer un tratamiento adecuado, cómo se expresa la naturaleza de la bipolaridad en cada uno de nuestros pacientes. Hay cientos de formas de expresión de la bipolaridad. No es solo decir, bueno, bipolar 1, bipolar 2, no, hay cientos de formas en que se pueden combinar los estados, los síntomas, los subtipos. El paciente debe ser entrevistado, esto es muy importante, durante el episodio y luego del episodio, porque los pacientes pueden tener un sesgo cognitivo cuando están deprimidos, y aparte esto que yo les decía,
hay ciertas, aparte de esto, digamos, hay ciertas cuestiones como por ejemplo ciertos periodos de hipomanía pueden ser tomados como normales, especialmente los de hipomanía eufórica, ciertas cuestiones pueden ser ocultadas por vergüenza. Entonces es muy importante hacer la entrevista en los dos momentos. Es importante usar escalas de evaluación, ¿sí? Sé que Dorotea las usa, yo creo que son unas expertas más grandes en el uso de escalas. Después le voy a preguntar a Doro si usó alguna escala con este paciente. Es importante usar el mood chart, ¿sí? Sé que ella lo está haciendo, seguramente esto es difícil por el tema de esta cuestión de pandémica. Y es fundamental la participación de allegados y familiares, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Fíjense la información que dio la familia, que dio la hija, que dio la hermana, cosa que no hubiéramos tenido si esta gente no hubiera sido entrevistada. Yo diría que no considerar, no incluir a la familia en el tratamiento de un paciente con trastorno de estado de ánimo, y particularmente un bipolar, es casi una mala praxis, ¿sí? Inclusive hay que tener en cuenta la inclusión de los pacientes y los familiares en algo que nosotros consideramos muy importante, que lo hacemos en FUBIPA, lo promovemos, que es el tema de la psicoeducación. Bueno, entonces, saber cómo se expresa en nuestro paciente esa bipolaridad. Sería un poco buscar la huella digital de ese paciente. ¿Para qué? Para lograr un tratamiento adecuado, ¿sí? Para poder diferenciar las disfuncionalidades en cada una de las dimensiones. El paciente tiene algunas alteraciones en el área afectiva, otras en la cognitiva y otras en el área de la actividad, que pueden estar ciclando paralelamente, pero lamentablemente estos pacientes no tienen la amabilidad de tener cuadros puros. En general, un porcentaje muy alto tiene desincronizaciones de las funciones, con lo cual presentan cuadros mixtos. Y estos cuadros mixtos implican complejidad en el tratamiento, como yo les había dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber en el paciente? Que lo podamos registrar en un chart, en la historia clínica, como para ir teniendo estrategias más racionales de tratamiento. La gravedad del episodio, el tipo del episodio, ¿sí? Si se trata de un paciente que está con un episodio mixto, con un melancólico, qué tipo de depresión, ¿sí? Qué tipo de bipolaridad. Por ejemplo, con respecto a la bipolaridad, hay algunas cosas que tienen que ver con la cuestión del tratamiento. Bueno, aparte del riesgo mayor de bipolaridad, en la bipolaridad 2, de riesgo de suicidio y de mayor posibilidad de ciclado rápido por antidepresivos. Por otro lado, dicen que, por ejemplo, la utilización de antidepresivos en pacientes con trastorno bipolar 1 es más riesgosa en el sentido del switch. Yo diría que en los bipolares 2 no es tan riesgosa poner en el sentido del switch, sí en el aumento de la frecuencia del ciclado. O sea que en general en los bipolares 1 nosotros vamos a ver la espectacular acción aguda del antidepresivo en el switch. Y en el bipolar 2 vamos a ver por ahí una acción negativa más insidiosa que tiene que ver con la cuestión del aumento del ciclado, la cronificación de la enfermedad. La evaluación del riesgo, por supuesto. El resultado, qué pasó con los antidepresivos, la duración del episodio, ¿sí? ¿Cuánto duran los episodios? Esto es un marcador de bipolaridad, pero también es un marcador para tratamiento. Hay pacientes que tienen episodios muy breves que no ameritan, por ejemplo, hacer ningún cambio terapéutico, sino simplemente ayudarlos a transitar y ayudarlos un poquito con los síntomas, como puede ser el insomnio. Hay pacientes que tienen episodios depresivos de 15 días nada más, que no son tan graves. La cuestión de la polaridad predominante, que es una cuestión que yo le iba a preguntar a Dorotea qué opina en este paciente sobre esto, parecería que tiene una polaridad predominante depresiva, parecería. La polaridad predominante se refiere a cuál es el porcentaje mayor de frecuencia de qué tipo de fases, si son manías, si son más hipomanías o son más episodios depresivos.
Esto puede llevar a una elección de tratamiento básicamente en la cuestión del mantenimiento. Tenemos que pensar que, como dice Gaeme, lo importante en el tratamiento, en la bipolaridad, es pensar el episodio agudo, pero más que nada pensar el abordaje del episodio agudo teniendo en cuenta la profilaxis, es decir, el mantenimiento, el evitar la recurrencia. Y para esto es fundamental tener en cuenta el tema de la polaridad predominante. Después otra cuestión que yo llamo síntomas especiales, que son síntomas que pueden semejar otra patología, pero que en realidad son síntomas epifenómenos del cuadro afectivo bipolar en este caso, como pueden ser síntomas obsesivos que aparecen durante el episodio, síntomas de TAC que aparecen durante el episodio, síntomas de pánico que aparecen durante el episodio, y se diferencian de una comorbilidad verdadera porque están linkados muy claramente a la intensidad del episodio afectivo. Cuando el paciente se estabiliza afectivamente, estos síntomas, vamos a decir, epifenómenos de TOC, de trastorno de pánico o de TAC, desaparecen. A diferencia de las comorbilidades verdaderas, donde la cuestión es que hay la existencia de los trastornos, por ejemplo, el TOC verdadero, la existencia en comorbilidad con un trastorno bipolar verdadero, son existencias separadas. Obviamente el tratamiento de un TOC pseudocomórbido es totalmente diferente al tratamiento de un TOC verdadero comórbido, ¿sí? Y esto por ahí vamos a hablar un poquito. Bueno, esto es muy importante. Considerar otras cuestiones como los estresantes, el curso, la edad de comienzo, los resultados de los tratamientos anteriores y también investigar qué resultados tuvieron los tratamientos en familiares. Esto a veces, no sé si ahorrar bastante tiempo, ¿no es cierto, Doro? Bien. Ok. Con respecto a los síntomas mixtos, quiero decirles que en la propuesta de síntomas mixtos hecha por la Asociación Psiquiátrica en el DSM-5, a mí me parece claramente, no lo dije nunca así con estas palabras, pero hoy lo voy a decir, una porquería. ¿Sí? Me parece una porquería, digamos, que intenta buscar una orientación crepeliniana, pero en realidad termina siendo, como yo digo, en vez de seguir al doctor Kraepelin, siguieron al doctor Frankenstein. Han hecho una interpretación bizarra de lo que son los síntomas mixtos, como por ejemplo, el DSM considera que la presencia de síntomas mixtos cuando uno tiene un episodio depresivo y se suman 3 síntomas del polo contrario, como por ejemplo, ánimo elevado o expansivo, aumento de energía, es decir, concretamente, son síntomas que confunden, que en realidad se aparecen desde mi humilde punto de vista, nos acercan en general más a una manía mixta que a una depresión mixta. Tomando en cuenta los estudios durante muchos años, hechos con una clara sapiencia, tanto por el genio del profesor Akis Calvenaz y otros autores, hicimos como una recopilación de los síntomas que ellos consideran que son los más importantes para definir un episodio de depresión mixto, y lo armamos en esto que es una serie de criterios categoriales operativos al modo del DSM, ¿sí? Esto lo publicamos en el 2008, salió en el libro de Albano en el 2010, es decir, salió antes del DSM-5, y en realidad toma en cuenta la presencia de síntomas de activación disfóricos durante el episodio depresivo, que eso es lo que concretamente define un episodio depresivo mixto y con los cuales están presentes en el paciente que presentó Dorotea, claramente. O sea, se cumple el episodio depresivo mayor y durante el episodio se cumplen 3 de estos síntomas disfóricos que son irritabilidad o disforia. Hay que diferenciar irritabilidad de disforia, que es irritabilidad, bueno, es un estado irritable. La disforia es un estado de irritabilidad con un ánimo más negativo, depresivo, al cual se le asocia una hipersensibilidad sensorial, esto es muy importante, cierto grado de suspicacia y de litigiosidad. Es un paciente hiperreactivo, es un paciente que está al borde de la agresión, ¿sí?
La cuestión de la hiperactividad, que incluye la actividad sexual, este paciente tiene ese síntoma, tiene aumento de la energía, ¿sí? La distractibilidad, que no está considerada en el DSM. ¿Por qué? Porque los norteamericanos consideran que la distractibilidad de la depresión pura es igual que la de la hipomanía o manía, y en realidad son dos cosas diferentes. En la depresión hay una hipoprosexia y en la activación hipomaníaca hay una paraprosexia, es decir, un aumento de la atención espontánea y una disminución de la voluntaria. Cosa que parece que pasa en este paciente y que lo vive claramente como un déficit cognitivo. La otra cuestión es la disminución de la necesidad de dormir, la otra cuestión es la logorrea, la otra cuestión es la tensión interna que este paciente tiene, y la otra cuestión es el pensamiento acelerado o agrupado, que no tengo claro, Doro, si esto lo tengo. Esto está presente en un porcentaje alto de los bipolares 2, pero también puede estar presente estos síntomas en los pacientes unipolares. Este paciente reúne claramente los criterios de trastorno del espectro bipolar, aunque es claramente un bipolar, pero, por ejemplo, si no hubiéramos detectado claramente algunas cuestiones, podemos decir, miren, tuvo episodios de depresión, ¿sí? Tiene familiares con antecedentes claramente afectivos, tiene una personalidad hipertímica, tiene una depresión altamente recurrente, tuvo síntomas psicóticos, tuvo desgaste del efecto antidepresivo o tuvo falta de respuesta antidepresiva, son todos indicadores de espectro bipolar, los tiene todos. Pero aparte tiene episodios de hipomanía, con lo cual, digamos claramente, ya no hace falta considerarlo espectro, sino claramente es un paciente bipolar. Una cosa muy importante es lo siguiente, este paciente está en tratamiento, este tratamiento está en curso, no solo está en curso el tratamiento, sino que está en curso el diagnóstico es complejo, nos lleva tiempo, este paciente estuvo mucho tiempo bajo antidepresivos y eso deteriora la limpieza del cuadro, o sea, lo ensucia. Cuando nosotros tenemos un paciente y lo empezamos a tratar, tenemos que tener en cuenta que la estabilización va a ser, el tiempo de estabilización va a ser directamente, el tiempo que vamos a necesitar para que el paciente se estabilice va a ser directamente proporcional a la presencia de estos factores. O sea, estos factores que voy a mencionar, que están en estos cuadraditos de color, hechos evidentemente en algún momento hipomaníaco, son factores que tienen que ver con aumento del tiempo de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo de evolución de la enfermedad. Este paciente tiene bastante tiempo de evolución de la enfermedad. La presencia de síntomas de ansiedad, ¿sí? Este paciente, después te pregunto, Doro, puede tener criterios de subtipo ansioso depresivo, aparte de mixto, ¿sí? La frecuencia de ciclado. Claramente este paciente ha tenido muchísimos ciclos y posiblemente no solo sea un ciclador rápido, sino sea un ciclador ultra rápido. Y habría que ver si no es un ciclador ultradiano. Esto habría que preguntárselo, a ver si, claramente, habría que ver si me está ciclando durante el día. La otra cuestión, el tiempo de tratamiento con antidepresivos aumenta el tiempo que vamos a necesitar para que el paciente se estabilice, ¿sí? A este paciente le manotearon 5 antidepresivos en menos de 2 meses. Eso es un factor de desestabilización que va a durar tiempo. Recordemos que los antidepresivos, cuando provocan el switch, es porque actúan directamente sobre la amígdala y de alguna manera es afortunado porque obviamente una vez que se produce el switch, nosotros retiramos el antidepresivo. Pero cuando el antidepresivo está usado en forma crónica, ¿sí? O sea, que ya empieza a generar cambios neuroplásticos, estos cambios neuroplásticos después vamos a tardar mucho tiempo en revertirlos. No podemos pensar que los tiempos que vamos a tener de latencia de tratamiento van a ser los mismos que de un paciente que no ha sido, digamos, manipulado con antidepresivos. El uso de sustancias habrá que ver con este paciente, el tema de los estresantes, a ver qué pasa. El tema de las comorbilidades, acá hay alguna cuestión que hay que llamar la atención.
Obviamente las comorbilidades médicas también hay que tenerlas en cuenta, porque también pueden disminuir la respuesta al tratamiento, especialmente todo lo que tenga que ver con lo metabólico y con lo vascular y cardiológico, ¿sí? No solo porque tenemos que cuidarnos con las medicaciones, sino porque responden menos los pacientes. La presencia de síntomas mixtos, vimos que tenía. El temperamento afectivo, en este paciente hay un temperamento aparentemente hipertímico. Esto también va a hacer que el cuadro tarde más tiempo en estabilizarse. El temperamento hipertímico ha demostrado en algún estudio tener alguna ventaja. Un estudio hecho por Vázquez y otros autores no hace mucho tiempo demuestra que el temperamento hipertímico es de alguna manera los temperamentos afectivos. Ustedes saben, está el ciclotímico, el irritable, el distímico y el hipertímico. Parece que el hipertímico es un cierto factor de disminución de riesgo suicida. El otro punto es el trastorno límite. Habría que pensar en este paciente si puede haber algo de eso. Habrá que ver. La otra cuestión es el trastorno tiroideo. Por supuesto, los factores que van a disminuir el tiempo que vamos a necesitar para que se estabilice es la adherencia, el tiempo bajo estabilizadores del ánimo, ¿sí? Este paciente no tiene mucho tiempo bajo estabilizador del ánimo, obviamente en dosis adecuadas, ¿sí? La cuestión de la psicoeducación y las psicoterapias de efectividad para este tipo de casos. El gradiente que aparezca entre estos factores de arriba, que aumentan el tiempo, y los de abajo, nos va a dar más o menos la idea del tiempo que vamos a necesitar para que estos pacientes puedan estabilizarse. O sea que lo que tenemos que hacer los que trabajamos con bipolaridad es tener paciencia y ayudar a que el paciente tenga paciencia. Bien. Doctor, disculpe, Sí. le quedan los últimos 5 minutos. Bueno, correcto. El tema de discusión son la cuestión de los antidepresivos. Ustedes saben que los antidepresivos están discutidos, no solo porque tienen bajo índice de remisión, sino obviamente en los trastornos bipolares, sino que pueden producir switch, pueden provocar desestabilización a mediano y largo plazo, y también pueden generar mecanismos neuroplásticos negativos. Con respecto a los tratamientos, ¿sí? Hay dos medicamentos que reúnen, según los criterios estrictos de estabilizador del ánimo, características de estabilizador del ánimo. ¿Qué es esto? El paciente, el estabilizador del ánimo es un medicamento que actúa en manía, que actúa en depresión y que tiene evidencia también en mantenimiento. Los únicos medicamentos que tenemos con estas características hoy en día son la quetiapina y el litio. ¿Sí? A mí me parece que la elección de litio ha sido adecuada, muy adecuada. Habría que ver si no conviene agregar, por el tiempo que tiene antidepresivos este paciente anterior, otro estabilizador como la motrigina. Esto hablando básicamente de la dimensión de lo bipolar. El otro punto que me interesa es el tema del TOC en este paciente. Este autor, ¿sí? Gilbert Ballet, dijo: estoy convencido que las obsesiones recurrentes o intermitentes son en todos casos psicosis periódicas, tienen que ver con la psicosis periódica, es decir, están vinculadas a la bipolaridad. Esto mismo lo dijo Mayer-Gross, ¿sí? Que los cuadros de bipolaridad, perdón, de los cuadros de TOC que aparecen y desaparecen, o aparecen y desaparecen durante los episodios afectivos, en general son cuadros secundarios, o sea, pseudocomórbidos al trastorno bipolar. Con respecto a esto, hay una clara diferencia a la incidencia del TOC en cuanto a la población general, que es 2%, 2,5%, a los pacientes que tienen bipolaridad. En el caso de los bipolares, casi el 18% de los bipolares presentan TOC, ¿sí? Y entre el 6 y el 10% de los pacientes que tienen TOC presentan bipolaridad. Ahora, en los chicos que empiezan con TOC, el 24% presentan bipolaridad, ¿sí? O sea que la aparición de TOC infantil es un alto riesgo, por lo menos 1 en 5, de que sean bipolares. Gaemi, y ya voy cerrando, Gaemi habló del TOC episódico, ¿sí? O el TOC ciclotímico. ¿Sí? Él estudió y vio que en general los pacientes que tenían comorbilidad TOC,
bipolaridad, los TOC en general eran más episódicos. Pero vio que en el 75% de los casos de esta comorbilidad, ¿sí?, en este 75% de todos los casos que estudió, donde había síntomas de TOC asociados a bipolaridad, en realidad los síntomas de TOC eran secundarios, o sea que en el TOC episódico, el 75% de las veces los síntomas TOC son secundarios a la bipolaridad, es decir, es un epifenómeno de la bipolaridad. Se agravan durante la depresión, que como yo digo, mi observación personal es que en general estos pacientes, yo he tenido muchos pacientes, ¿sí?, que tenían depresión mixta con TOC, ¿sí?, que se les iba cuando se les iba la bipolaridad, y que mejoran con la manía o la hipomanía, ¿sí? Bien. Akiscal menciona algunas cosas interesantes que pasaron en este paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen, ustedes saben, para mí Akiscal es el mayor genio de la psiquiatría actual, ¿sí?, el clínico más grande que ha existido en los últimos tiempos. En el TOC ciclotímico, es decir, en este TOC que está vinculado a la bipolaridad, dice que en general estos pacientes comienzan antes de los 15 años y tienen muchos problemas escolares y problemas de conducta, ¿sí?, y que esto es algo muy claro y está muy vinculado con temperamentos con altos grados de irritabilidad y que presentan frecuentemente síntomas fóbicos y de pánico. Y que en general, y acá te digo, Doro, tal vez el porqué de ocultar, y yo me acuerdo de varios pacientes que tuve en internación, los pacientes que tienen TOC, comórbidos o pseudocomórbidos en general con bipolaridad, tienen ideas obsesivas de tipo sexual o religiosas. Ahora, las ideas obsesivas de tipo sexual muchas veces están vinculadas a familiares cercanos, por ejemplo, a las hijas o a los nietos, como pasó en un par de pacientes que yo tuve en una época que trabajaba en internación, ¿sí? Entonces ahí vos ves esta cuestión y son síntomas que les cuesta mucho referir, ¿sí? Son síntomas que ocultan. Para ir terminando, en el caso del TOC asociado a la bipolaridad, el tratamiento es diferente, ¿sí? La mayoría de los estudios, afortunadamente, siguiendo tu idea, están asociados a la utilización de litio. Sí, están asociados a la utilización de litio. Ahora, ¿qué pasa con el TOC en sí? El TOC, cuando es resistente, ¿sí?, en el TOC puro lo que se usan, ¿sí?, son los antidepresivos SIRS o en última instancia la clomipramina. Ahora, cuando hay que asociar antipsicóticos, la evidencia demuestra que los antipsicóticos que tienen mayor evidencia son el aripiprazol y la risperidona. Parecería que la olanzapina tiene resultados negativos porque podría aumentar los síntomas TOC. Esto entonces habría que pensarlo en relación a este paciente. Bueno, para terminar, una idea de un tratamiento secuencial si el paciente tiene un TOC comórbido o epifenómeno, un TOC ciclotímico, es decir, un TOC vinculado a la bipolaridad. En ese caso comenzaríamos con la estabilización del ánimo, ¿sí?, y ver qué respuesta hay en los síntomas TOC a medida que va mejorando el ánimo, ¿sí? Uno va viendo, utiliza combinación de estabilizador del ánimo con antipsicóticos atípicos, preferentemente los que hablamos, se evalúa. Si no hay buena respuesta, se aumenta con aripiprazol y risperidona, ¿sí? En el caso de que uno llegó al máximo de optimización de lo que sería la bipolaridad, el cuadro afectivo disminuyó, pero los síntomas TOC no disminuyen lo suficiente, entonces ahí empezás con dosis crecientes de IRS, ¿sí? Siempre con cuidado, ¿sí? Por supuesto, si estás usando litio, hay que tener cuidado porque las dosis que hay que usar son altas, siempre ir en aumento de a poco, pero el litio aumenta el riesgo de síndrome serotoninérgico.
Y el otro tema es que, en última instancia, si hay resistencia, está bien cubierta la parte de la bipolaridad, habría que ver la posibilidad de usar clomipramina. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo seguimos, Carola? Yo te cuento, igual Carola también nos va a contar, vamos a empezar con las preguntas que nos fueron haciendo en el chat privado. Primero que nada les quiero agradecer muchísimo a todos por sus preguntas, agradecerle a Armando las preguntas que me fue haciendo a lo largo de la charla, y les voy a ir contando algunas cosas que fueron preguntando. Bien, una de las preguntas es, alguien dice, impresiona cuadros de bipolaridad mixta, ¿no se vería beneficiado con la suma de la motrigina? Bien, a ver, en realidad este paciente ha tenido episodios mixtos y no mixtos. Yo de inicio me planteé la posibilidad de litio en la motrigina, pero en realidad me parecía interesante más la suma de un antipsicótico atípico por algunas otras cuestiones. Pero sí, como dijo Armando a lo largo de la charla, la lamotrigina en suma con el litio sería una de las opciones. Por otro lado... ¿Puedo ponerle una cosita? Sí. A ver, la lamotrigina en sí, para los cuadros mixtos, en realidad no tiene mucha evidencia, ¿sí? No. Ok, no tiene evidencia. Ahora, este es un paciente es un paciente que ha estado muy manoseado con antidepresivos durante mucho tiempo. Con lo cual, como yo planteaba, los cambios neuroplásticos generados por el uso de antidepresivos también pueden tener, crónicos, también pueden tener que ver con esta generación de conexiones aberrantes que después dan secundariamente la tendencia a hacer cuadros mixtos, ¿se entiende? La idea de combinar el tema de la lamotrigina con litio es porque la lamotrigina racionalmente complementa la acción a nivel, digamos, mecanismo de acción del litio, ¿sí? Otra combinación que se podría hacer es con valproato, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un paciente que está con una evolución tan crónica y tórpida y no evoluciona bien del todo, hay que asociar estabilizadores del ánimo, ¿sí? En este paciente, el valproato no ha tenido buena respuesta o ha generado alguna situación de disforia, con lo cual por eso se desestimaría. Pero la motrigina yo no la consideraría tanto por la evidencia en cuadros mixtos, sino por la cuestión de alguna manera retrotraer la neuroplasticidad negativa generada por estos antidepresivos durante tanto tiempo. Perdón la interrupción. No, la realidad es que yo como hice un recuento resumen, pero al paciente lo vengo siguiendo 7 meses, no todo este recuento fue realmente cronológico, quiero aclararles. Entonces, yo vi un paciente la primera vez, me hice una hipótesis en ese momento. La primera hipótesis que me hice, y me lo dijo desde el primer día, un paciente que funcionó con litio, y que no hay razones para sacárselo, yo sabía que le iba a poner el litio. Ese era el único cambio seguro que le iba a hacer. Después, a un paciente que en 1 mes y medio tuvo tantos cambios de medicación, yo estaba totalmente convencida de que cualquier cosa que hiciera iba a ser paulatina, y muy conversada porque el paciente estaba muy manoseado. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo cuando veo al paciente en principio detecto el episodio depresivo, no lo veo tan mixto, después sí, y en algún momento sí me planteé el litio, la motrigina. Pero miren el cuadro con el cual él venía, no solo el cuadro, todos los fármacos, la mezcla de fármacos. Y acá me hacen otra pregunta que me parece interesante, y esta sí juro que la repensé, que me preguntan, teniendo en cuenta la prevalencia de los episodios depresivos y con estas características, si no había pensado en lurasidona, quetiapina y cariprazina. Sí, lo pensé. La verdad que estas opciones sí las pensé. Lo que sí dije y reitero es que para todo me iba a tomar tiempo.
tema olanzapina, acá hacen otra pregunta y dicen, con los antecedentes cardiológicos, el tema de la olanzapina y el aumento de peso, ¿no correspondería quizás reevaluarlo? Y una de las opciones podría ser el aripiprazol. Sí, no, tal vez. A ver, como nos contó Armando, el aripiprazol es una muy buena opción para los síntomas TOC. Sí, a mí me preocupaba esta descripción que hace por momentos de ansiedad, por momentos de tensión interna, por otros momentos que podría o tendría que descartar acaticia, y el aripiprazol he tenido muchas de efectos adversos del tipo inquietud y acaticia, entonces la verdad que yo, por una deformación mía de técnica, no lo pienso así como una primera opción, pero es correcto lo que preguntan. Alguien también Todo, preguntó, todo, sí, perdóname, esto lo charlamos nosotros. Lo sí, que yo te decía, porque yo tenía la misma idea que vos, porque había usado en general dosis altas de aripiprazol, con lo cual había tenido en algunos pacientes acaticia. ¿Sí? Ahora, desde el punto, vos fíjate que, a ver, desde el punto de vista de las guías de tratamiento de bipolaridad, solamente está indicado en la manía, ¿sí? No en la depresión bipolar. no. Ahora, en pacientes que tienen cuadros de ansiedad, las dosis bajas pueden funcionar bien. Estamos hablando de dosis bajas. Podría hablar, no es lo mismo hablar el aripiprazol por el mecanismo de acción que tiene, saben, es un agonista parcial de 2, 5-HT1A, si tiene un mecanismo bastante complejo, es muy interesante, y como todos esos medicamentos, las diferencias de dosis implican efectos clínicos diferentes y efectos adversos diferentes. Yo lo he comenzado a usar en dosis bajas con buenos resultados y me cambió mucho la idea esta de la acaticia, ¿sí? E inclusive está recomendado, aparte de estar recomendado como evidencia en el TOC, con nivel de evidencia 1, junto con la risperidona, está recomendado, esto lo vimos en un curso que hicimos en la EPA de depresión resistente, está recomendado en la depresión resistente con antecedentes de trauma. Parece que es interesante. Es el caso. De hecho, acá alguien pregunta, Armando, ¿el TOC puede ser traumático por el abuso? Los síntomas. El TOC es un mecanismo, digamos, particular que se puede desencadenar por una situación traumática, ¿sí? A ver, el estrés puede desencadenar cualquier tipo de patología, esto es el punto. El TOC se puede desencadenar después de una situación traumática, sí. Lo que pasa es que también el trastorno bipolar, también el trastorno de la Pero es que, personalidad, claro, no, eso tiene que ver por el mecanismo de estrés, no tiene que ver claro. con una depresión, una esquizofrenia, ¿sí? Es decir, pero no es una reacción particularmente vinculada con el estrés o con un evento traumático como lo puede ser, por ejemplo, un estrés postraumático, ¿sí? Otra de las preguntas que hacen acá es si fue considerado el trastorno de límite de la personalidad. La realidad es que o sea, hay que evaluar el eje 2, el tema es que no es posible, yo hay datos aquí que no he dicho que tienen que ver con las entrevistas familiares, que da para pensar, pero está en evaluación. O sea, esto se verá cuando el paciente esté realmente totalmente estabilizado. Está bien, igual hay que pensar que para que tenga un trastorno límite tiene que tener mucha inestabilidad emocional, tiene que tener más reacciones de irritabilidad, más vivencias catastróficas al abandono. Aparte, digamos, acá lo único que puede tener que ver con el trastorno límite es en cierta cuestión la inestabilidad y en cierta cuestión el abuso infantil, pero faltaría, por ejemplo, los síntomas disociativos, los síntomas impulsivos más claros, es decir, habría que ver, pero es un diagnóstico, ¿no? A tener en Y lo cuenta. vincular también, ¿no? Más que nada, sí, perdón, eso es fundamental. Es decir, qué tal se No, lleva con la gente, qué tipo de y vínculo se establece,
Porque establece vínculos duraderos, por lo que yo sé, con algunas cuestiones patológicas, pero siempre muy duraderos. Por otro lado, todos los episodios que ha tenido impulsivos, agresivos, etcétera, han sido en contexto de un episodio claramente afectivo, sin un desencadenante no siempre vincular o emocional, ni se ha desaparecido cuando desapareció el estresor emocional. Por otro lado, yo les quiero contar algo. Este paciente se presentó a mi consulta, a mi consultorio, definiéndose como un trastorno bipolar 2. Por lo cual, en principio, yo, claro, también no evalué manía, digamos, como si ya hubiera venido definido y le diera el valor prioritario a lo que dijo la persona anterior que lo evaluó. Y la verdad que yo me sorprendí mucho cuando me enteré de las internaciones, sobre todo que es algo que todavía no puedo hablar con él porque vamos a tener que trabajarlo porque fueron dichas por su terapeuta, él me las contó. Y nadie en la familia las cuenta, y esto sí yo lo he preguntado en un rol activo. ¿Tuviste internaciones? Quiere decir que es algo muy vergonzante o muy loco. Este es el punto. Y el tema es que siempre, por momentos lo interpreté como hipomanías, y después pensándolo bien, la verdad que relatos que hace, la manía a veces es tan rápida y pasa tan rápida que depende de donde uno haga el corte, que vea al paciente, la verdad que uno se la pasa por alto, digamos, ¿no? Sí, ahora no estoy viendo un paciente maníaco, pero este tuvo manías. Parece que sí, por lo que dice la familia. Y otra cosa que quería contarles, Armando en un momento dijo que me iba a preguntar si había hecho escalas. Eso es una maldad, porque yo en este paciente no hice escalas. Yo promuevo el uso de las escalas, las enseño, y yo les voy a contar por qué no hice escalas. Primero, ustedes vieron que me agarró en un momento presencial muy corto. El paciente venía muy mal, al principio muy embotado psíquicamente. No me iba a poner a hacerle una Hamilton o una Young. Cuando ya estaba mejor, sí, le podría haber hecho una escala para estados mixtos, la HCL-32, pero la verdad que me describía las cuestiones mixtas tan claras que tampoco. Pero sí hubo algo que sine qua non no dejé pasar, que fueron los mood chart y el life chart. El life chart me dio la posibilidad de contarles lo poquito que les conté y lo mucho que sé que no pude contar de este paciente, que es el interrogatorio minucioso, no de su vida desde la esfera solo patología, sino la historia de su vida. Total, el life chart toma al paciente en su parte integral, desde que nace hasta la fecha, y si uno lo hace de rigor, metódico y prolijo, se entera un montón de cosas que en general a veces pasamos por alto. Y yo te quería preguntar, Armando, porque me lo has preguntado a mí y a mí se me hace tan difícil poderte contestar esto. Yo me enteré nuevamente hace poco que él estaba con síntomas TOC, él no me los dijo, no tuvo la amabilidad de relatármelos y me los negó activa de si después de los 15 años había tenido episodios TOC. Está bien, yo no pregunté por toda la sintomatología TOC, pero para un paciente, colega y que sabe que tuvo TOC, si yo le pregunto, volvieron y me dice que no, no insisto, digamos más. Cuando él me cuenta que estaba teniendo pensamientos, que se los tuve que sonsacar, etcétera, a mí se me dificultaba ver o diferenciar cómo diferenciaba estas ideas que se le imponían de la taquipsiquia, ¿no? Porque él me contaba algunas cosas, pero eso me era difícil. Otra cosa que me era difícil con este paciente era diferenciar la disforia y la irritabilidad, ¿no? No sé si esto nos podés contar. Ok. Bueno, a ver, la taquipsiquia que es un fenómeno de activación, ¿sí? Digamos, característico de los trastornos del ánimo, ¿sí? Que se puede dar en la manía, en la hipomanía o en la depresión con síntomas mixtos, ¿sí? Por ejemplo, la activación. La taquipsiquia es el aumento de la velocidad de la ideación, básicamente, ¿sí? Pero este aumento de la velocidad no tiene nada que ver con el contenido, ¿sí? E inclusive hay momentos de activación de alta taquipsiquia
donde el contenido es cualquier cosa. Por ejemplo, uno de estos pacientes que yo les contaba, que tenía ideas obsesivas, tenía un trastorno bipolar, ese paciente anduvo bien con carbamazepina. Miren qué clásico, hace un montón de años. Muy bien anduvo con carbamazepina. Este paciente tenía ideas obsesivas sexuales con las nietas. ¿Sí? Le aparecían imágenes sexuales con las nietas. Y después le aparecían escribillos, ¿sí? Escribillos de una propaganda que había en ese momento, que era Pato Purific, que era como no sé, algo para limpiar si era para limpiar inodoros o para limpiar vajillas. Posiblemente por el contenido anancástico era de inodoros. Pero el paciente tenía aceleración del pensamiento y a su vez tenía estas ideas intrusivas, ¿sí? Entonces, las ideas intrusivas del obsesivo, ¿sí? Lo que puede pasar en los cuadros de comorbilidad es que se sumen a la taquipsiquia bipolar, ¿se entiende? Entonces, aparezcan aceleradas. Pero normalmente la taquipsiquia es anaideica, no tiene que ver con el contenido, no tiene que ver con las preocupaciones, no tiene que ver con eso. Pero sí, a veces cuando el paciente está activado, es un bipolar, ideas obsesivas, digamos, las ideas intrusivas se montan arriba del carro acelerado del pensamiento obsesivo, del pensamiento acelerado bipolar. ¿Se entiende? Eso es por un lado. ¿Sí? Por lo cual uno puede tener ideas obsesivas aceleradas. ¿Sí? Bien, ahora uno puede tener ideas aceleradas sin ningún contenido. ¿Sí? Cualquier cosa. Bien. La otra pregunta era de disforia e irritabilidad. Sí, ¿cómo diferenciar la irritabilidad de la disforia específicamente? La irritabilidad es un proceso que no necesariamente es un proceso únicamente vinculado a un trastorno del ánimo. La irritabilidad la puede tener cualquier paciente en diferentes tipos de patología. Por ejemplo, la irritabilidad es normal, una reacción normal en los borderline, ¿sí? Es una respuesta irritable, que tiene que ver con una activación amigdalina, ¿sí? Una sensibilidad especial, especialmente a todo lo que tiene que ver con vivencias de abandono y todo eso. Ahora, la disforia afectiva es específica de los trastornos del ánimo. ¿Sí? Implica la presencia de irritabilidad sobre un fondo de activación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay irritabilidad y hay activación de las otras esferas. ¿Sí? La persona está irritable, está con hipersensibilidad sensorial en general, cuando a veces les molestan los olores, por eso le molestan los olores, le molestan los ruidos, ¿sí? Mucho. Está con suspicacia, ¿sí? Está con suspicacia y está con tendencia, digamos, a la pelea, a la agresividad, ¿sí? Está tirado hacia afuera, ¿sí? Tiene estas características. En general, la activación afectiva es como en la depresión hay una tendencia a la introspección, al replegarse. Entonces tiene que ver con la activación en la hipomanía, en la manía, el individuo fenomenológicamente se siente lanzado hacia afuera, ¿sí? No puede no participar, está lanzado existencialmente hacia afuera. En el caso de la disforia, este lanzamiento es un lanzamiento belicoso, digamos, ¿sí? Es una irritabilidad belicosa con suspicacia y con hipersensibilidad sensorial. Hay que recordar lo de la hipersensibilidad sensorial, pues no está mucho descrita y es un factor muy importante a tener en cuenta, muy importante. Bien, bueno, para no extendernos, esta es la última pregunta que vamos a tomar. Hubo varios comentarios de agradecimiento, muchísimas gracias. Y un último comentario que sí vamos a tener en cuenta todos, que es alguien que dice, y bueno, capaz el paciente no cuenta porque es médico.
Sí, muy factiblemente. Es colega, trabaja en otro hospital y seguramente esto lo debe condicionar y debe condicionar a su familia para muchísimos de los comentarios. Bien, esto sería todo por hoy, supongo. No sé, Carola, Carolina. Sí, perfecto, doctores. Por supuesto, como les comentaron varios participantes por chat, les agradecemos infinitamente. Doctor Policela, si quiere cerrar usted. Bueno, agradezco nuevamente a la doctora Gote, agradezco al Laboratorio Glaxo, te agradezco a vos, Carola, que has estado ayudándonos, a la persona que estuvo con la cuestión técnica, que no recuerdo en este momento el nombre. Martín. Bueno, a Martín, sí. Agradezco a todos los presentes, veo muchos amigos entre los presentes, veo una frente conocida de la doctora López Mato, un honor que esté escuchándonos, Andrea. Bueno, agradecemos a todos, y no sé, Carola, si vos querés agregar con respecto a alguna cuestión en relación a qué pasa con este material, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente que el material estará disponible, tanto el video como el abstract del caso van a estar disponibles en la biblioteca de Dan Salud. Solamente eso, doctor. Bueno, listo entonces. Muchas gracias. Gracias a todos realmente por la escucha. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Adiós.